Muy bien, estamos al teléfono con la ministra de Trabajo, Silvia Cáceres. Muchas dudas ante la incertidumbre laboral, tanto por parte de los empresarios, de los empleadores, como de los empleados que están en una situación muy crítica. Y la primera pregunta para la ministra, a quien nuevamente le damos la bienvenida, es esa: si se está pensando en un marco legal específico para esta situación tan crítica. Mira, como todos sabemos, el coronavirus y su presencia en muchos países del mundo ha generado una crisis global. Y esa crisis global en nuestro país ha supuesto adoptar un conjunto de medidas desde el 16 de marzo hasta la fecha, y lo seguiremos haciendo teniendo como principal objetivo preservar los empleos. En un primer momento, como ustedes recordarán, enfocamos la cuarentena en un plazo de 15 días y para ese periodo específico se concibieron como cuotas de sacrificio. A los empleadores les pedimos compromiso y responsabilidad, generando la figura del trabajo remoto para que los trabajadores pudieran desarrollar sus labores en la casa cuando eso fuese posible, y cuando eso no fuese posible, ese marco especial contempló la licencia con goce de haber. Cuando se fue extendiendo la cuarentena las semanas que siguieron, hubo que abrir otra posibilidad a los empleadores para que puedan ordenar los tiempos de trabajo, los horarios de la restricción para el tránsito en la madrugada o la inmovilización que se da desde las 8 y luego desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente, imponían que los horarios de trabajo se pudieran ajustar. ¿Para qué? Para preservar los empleos. Y como ese análisis ha continuado en las constantes discusiones del Consejo de Ministros, efectivamente vamos revisando la necesidad de adoptar otras medidas que hagan posible, vuelvo a poner el tema, preservar los empleos, salvar los empleos en una situación que es crítica para no solo la salud, sino para la economía de países como el Perú. Ministra, en ese sentido, usted ha dicho que la política entonces del gobierno durante la emergencia será la de preservar los empleos. De hecho, hace unos 5 días usted ya había señalado que no se iba a habilitar la figura de la llamada suspensión perfecta, ¿no? La licencia sin goce de haber. Sin embargo, ayer surgió de parte del gremio empresarial CONFIEP un petitorio extendiéndolo al ministerio que usted dirige para que se facilite incluso una figura más radical que esa, que es la del despido automático de trabajadores en medio de esta crisis. ¿Usted cómo ha tomado esta propuesta de CONFIEP? ¿Hay posibilidad de que alguno de los pedidos sea acogido? Cuéntenos, por favor. No, la primera reacción ha sido de preocupación, porque justamente un planteamiento que facilite los ceses colectivos de manera unilateral van a contracorriente de esta política de preservación de empleos. Eso es indiscutible. Eso lo hemos estado señalando en numerosas ocasiones. Lo importante es que si tenemos la conciencia de que esta es una crisis que nos afecta a todos, pero en esta afectación hay un grupo de personas que son mucho más vulnerables, ya sea porque trabajan en unidades o negocios pequeños, ya sea porque sus sueldos también son exiguos o porque no tienen la capacidad de ahorrar para poder enfrentar situaciones como esta, evidentemente la solución tiene que ser una solución compartida, donde el factor humano predomine sobre todas las cosas. La persona humana está en el centro de nuestras decisiones y nuestra Constitución así lo señala. Pero para ser más específica, creo que es importante compartir con la opinión pública que tenemos que encarar este segundo momento de cuarentena con posibilidades para que estos empleos que se están degradando, y eso hay que decirlo, cuando estamos ante empresas de menor tamaño, o cuando, por ejemplo, no se puede implementar el trabajo remoto y la licencia con goce de haber se va haciendo cada vez más distante en la medida en que se amplía la suspensión de las actividades económicas, el gobierno ha venido y está discutiendo a lo largo de más de una semana de qué manera
se mantienen esos empleos, y para eso se han adoptado un paquete de medidas que también hemos difundido en su momento. Sí, ministra, financiar si me el 35%, perdón, solo para terminar, financiar el 35% de la planilla para trabajadores cuyos ingresos alcanzan 1.500 soles es una muestra clarísima de inyectar recursos a las empresas para que puedan honrar sus obligaciones, entre otras medidas de carácter tributario, el propio Plan Reactiva Perú, que ya se ha publicado la norma, los fondos para dar créditos a las microempresas, que son las que más están padeciendo en esta circunstancia de parálisis económica, son señales inequívocas de compromiso del Estado, inyectando recursos a las empresas, pero también demandan estos esfuerzos una responsabilidad y un compromiso del sector empresarial para ir en la línea o en la corriente de ese compromiso para salir juntos de esta crisis. Sin embargo, ministra, esta ayuda no es suficiente. Ya hay empresas, pequeñas empresas, que han visto que van a quebrar en corto tiempo. No son empresas que han luchado muchísimo por formalizarse, pero que no tienen las suficientes espaldas para mantener un alquiler, para mantener una planilla, que tienen deudas, que tienen que pagar proveedores. ¿Qué les decimos a esos empresarios? Les pedimos, en primer lugar, confianza, que no se desalienten. El Plan Reactiva Perú es la operación más importante, sin precedentes, de inyección de recursos para que puedan honrar los compromisos, los créditos con proveedores, pero también para pagar la planilla de trabajadores. De acuerdo, ministra, pero yo le pido, y perdóneme la interrupción, lo que pasa es que yo le pido ser bastante realista con esta situación, pedirles confianza y esperanza a esos empresarios de quienes depende muchas familias. En realidad está bien porque necesitamos que la gente sí tenga esperanzas en una situación, pero la realidad del día a día es que van a llegar a fines de abril y no sabemos inclusive si esto se va a extender y no van a poder cumplir con estas obligaciones. ¿Cuál es la respuesta que se le va a dar? Hablemos de sectores, restaurantes, hablemos del sector turismo, hablemos del sector textil, hablemos de los pequeños empresarios de Gamarra. ¿Cuál va a ser la solución para ellos? Efectivamente, y como te decía, para completar la respuesta, el Consejo de Ministros ha empezado ya una discusión que está agotándose en el sentido de terminarla ya en consenso, para dar un conjunto de opciones justamente en la línea de hacer uso de distintas modalidades que ya la legislación contemplaba antes de entrar en esta situación de crisis y que pueden ser flexibles justamente en la línea de llegar y privilegiar los acuerdos de estas pequeñas empresas con sus trabajadores para preservar el vínculo. ¿A qué nos estamos refiriendo puntualmente? La legislación pre-emergencia contemplaba figuras como, por ejemplo, el acuerdo de partes para el adelanto de las vacaciones, para adelanto de remuneraciones, cuando eso era posible, pero cuando esto no es posible, la figura que cada vez, sobre todo las microempresas, han empezado a invocar casi de manera clamorosa, es la posibilidad de suspender las relaciones de trabajo. Esa posibilidad de la suspensión de las relaciones de trabajo no puede dejar indemne, no puede dejar sin protección, sin ingresos a los más vulnerables. Por eso, desde el Consejo de Ministros, y yo creo que lo que corresponde es que el anuncio se dé al más alto nivel, se han previsto no solo esas posibilidades de flexibilizar esos supuestos en los que, como bien anotas, el negocio es pequeño, la afectación económica es muy grave, o el trabajo remoto no se puede implementar, son condiciones que circunscriben esas medidas flexibles por un lado, pero por otro lado también reiterar el compromiso del Estado para inyectar recursos a través de subsidios para garantizar que no pierdan las posibilidades de continuar con la atención de salud, como tampoco que no pierdan las posibilidades de continuar con ingresos para poder sobrevivir. Estamos hablando de la población más vulnerable. Si hay algo que nuestro gobierno ha insistido y ha reiterado y ratificado en todas las medidas que hemos adoptado, es el profundo contenido humano orientando las medidas a los sectores más vulnerables, y eso salta a la vista.
Ujú. Ministra Cáceres, hablemos de los trabajadores independientes que tienen tanta o quizá más incertidumbre que los que mantienen un vínculo laboral. ¿Se ha pensado en alguna medida complementaria al bono independiente que pretende favorecer, entiendo, a casi 800.000 hogares vulnerables? De momento tenemos identificado ese universo de 800.000 hogares y si me permites te doy una primicia. El día de ayer el Consejo de Ministros aprobó ya el pago complementario de otros 380 soles para este mismo universo de familias, habida cuenta de la ampliación de la cuarentena, ¿no? Esto es lo que correspondía y ese esfuerzo, una vez más, el Estado lo despliega pensando en los más necesitados. O sea, ¿habrá otro bono independiente de 380 soles adicional al que ya se había fijado? Exacto, porque la cuarentena ya está alcanzando el mes y originalmente los 380 se concibieron para los primeros 15 días. En ese sentido, ya como Consejo de Ministros hemos tomado el acuerdo de a las mismas familias que ahora se están viendo beneficiadas con este bono independiente, puedan recibir el pago complementario de otros 380 soles. Esto obviamente el abono va a ser en los días que siguen una vez que culminemos este proceso, este primer pago que acaba de empezar, pero nuevamente una señal clara de que nos importa la sobrevivencia, nos importa preservar las vidas, preservar la salud de nuestra población, ingresos y vidas. Y en esa lógica vamos a continuar todo este tiempo. Ministra, hay empresas que han continuado trabajando, esas empresas, actividades esenciales, ¿verdad? Pero sus trabajadores también se han expuesto a contraer el COVID-19. ¿Se incluyó la inspección laboral como servicio esencial desde el inicio? En un primer momento no aparece como parte de las actividades o servicios esenciales, porque por su naturaleza la inspección de trabajo, en su rol tutelar de protección de derechos de los trabajadores, podemos homologarla también al rol tutelar que han venido ejerciendo las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Sin embargo, ante las limitaciones para el tránsito de nuestros inspectores a efectos de practicar las actuaciones de orientación y acompañar sobre todo a las fuerzas del orden cuando recibían denuncias de trabajadores que no están obligados a asistir porque sus actividades no eran las que estaban contempladas en las excepciones, terminaban yendo, ¿no? En ese sentido, vimos la necesidad de incluir dentro del listado de las actividades que están restringidas, o mejor dicho, que tienen la posibilidad de transitar en esta época a la inspección de trabajo, y eso ya está regulado. ¿Y qué va a pasar, ministra, con las decenas de denuncias que recibimos aquí en RPP por redes sociales de trabajadores que están sometidos dentro de sus empresas a una serie de irregularidades que lamentablemente no están llegando a ser fiscalizadas, incluso no presencialmente, pero sí a través del trabajo remoto, etcétera? Y estoy seguro que usted también a sus oídos y a su despacho han llegado en reclamos como los que le comento. Sí, lo primero, garantizar que la Inspección de Trabajo está recogiendo toda la información que llega, no solo a través de los canales oficiales, que hay un portal para presentar las denuncias, sino también la importante labor que realiza la prensa trasladando esas denuncias, y lo hemos dicho con mucha claridad en más de una entrevista. El Ministerio de Trabajo, como entidad tutelar, no puede permitir el abuso laboral, y no lo va a hacer. Y los inspectores de trabajo son nuestra herramienta, en el buen sentido del término, más activa para proteger esos derechos. No en vano, en los últimos 3 años, ese sistema se ha fortalecido en número y en competencias profesionales para este fin. Sin embargo, yo quiero también ser muy enfática. La Inspección de Trabajo hace su rol y vamos a preservar de que ese rol se desarrolle con las garantías y las condiciones adecuadas. Pero también descansa en los empleadores la responsabilidad de preservar la vida y la salud de sus trabajadores. En este caso en particular de la pandemia, tenemos un enemigo silencioso, porque ya está probado científicamente que tenemos casos en los que las personas no presentan síntomas, pero son portadoras del virus. En ese caso, lo que tenemos que hacer es intensificar los protocolos de control, los protocolos sanitarios,
para que en el campo laboral no haya un espacio para la propagación del virus. La cuarentena tiene ese objetivo, quedarnos en casa tiene ese objetivo, lavarnos las manos tiene ese objetivo. Si todos coadyuvamos a este objetivo de contener el virus para salvar más vidas, evidentemente el sector empresarial tiene una gran responsabilidad y lo exhortamos a que siga desplegando esos esfuerzos para superar más rápidamente esta crisis. Muy bien, ministra. Muchísimas gracias, ministra. Gracias a ustedes. Cuando gusten. Sí. De todas maneras esperamos poder conversar porque las dudas conforme vaya pasando el tiempo van a seguir creciendo. Muchísimas gracias. Era la ministra de Trabajo, Silvia Cáceres, haciendo algunas precisiones